Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a retomar el tema de los actores dentro de los proyectos. Entonces tenemos los beneficiarios, son aquellos individuos u organizaciones que van a recibir de manera directa o indirecta, ¿no? Porque hay algunos beneficiarios indirectos, servicios previstos en la alternativa de solución, eh, digamos, para los beneficiarios directos o los indirectos van a verse beneficiados a través de los resultados o impactos de la intervención bajo las cuales se va a desarrollar el proyecto. Cooperante son todas aquellas personas o entidades que pueden vincularse aportando recursos, ya sea en dinero o en especie, para el desarrollo de las intervenciones. Oponentes son aquellas personas, grupos de individuos u organizaciones que, dado el inconformismo frente a aquellas intervenciones del proyecto, pueden llegar a obstaculizar el logro de los objetivos previstos, incluso la misma presentación del proyecto. Y el perjudicado son personas, grupos o individuos u organizaciones que podrían llegar a disminuir su calidad de vida o bienestar como consecuencia del proyecto. Proponente tenemos entonces que es una persona, ya sea natural o jurídica, que presenta una idea, un proyecto, un plan, una iniciativa para su evaluación, aprobación e implementación. El término se utiliza con frecuencia en el ámbito de proyectos, negocios y licitaciones. Las características de un proponente es que juega un rol supremamente activo, porque finalmente es quien impulsa o defiende la propuesta que se va a llevar a cabo y tiene la responsabilidad de justificar la viabilidad de los beneficios de la propuesta. Su compromiso está involucrado en cuanto a la ejecución y seguimiento del proyecto o la idea. Los ejemplos es un proyecto de investigación, el proponente establece o plantea un estudio de investigación solicitando financiamiento o apoyo. Referente al tema de los beneficiarios, pues son las personas, grupos o beneficiarios, perdón, u organizaciones que se ven favorecidos directa o indirectamente por los resultados o beneficios del proyecto. Bueno, tipos de beneficiarios. Los directos, pues son los que reciben el impacto del beneficio de manera más inmediata dentro del proyecto. En la construcción de una escuela, los beneficios directos serían los estudiantes y los docentes. En los beneficiarios indirectos son quienes se benefician de manera menos directa, pero que también se ven impactados de manera positiva. Ejemplo, las familias de los estudiantes que se benefician porque sus hijos tienen acceso a la educación de calidad. Beneficiarios potenciales son personas o grupos que podrían beneficiarse en el futuro como resultado del éxito del proyecto. Entonces allí tenemos como ejemplo otras comunidades que pudieran llegar a replicar el modelo de la escuela. Beneficiarios comunitarios, allí hablamos de la comunidad en general que se va a ver fortalecida por esos resultados del proyecto. Y allí tenemos, pues, por ejemplo, la población de La Plata Huila, que puede llegar a experimentar un crecimiento económico y social al contar con una nueva escuela. El financiador es una persona, entidad u organización que proporciona recursos económicos para apoyar un proyecto. Los financiadores desempeñan un papel crucial al permitir que el proyecto se lleve a cabo, ya que aportan el capital necesario para cubrir los costos, inversiones o desarrollo del mismo. ¿Cuáles son las características de estos financiadores? Primero, pues que dan un aporte económico, ya sea de manera parcial o total, eh, que tienen un interés directo o indirecto en el desarrollo del proyecto de manera muy decidida, y tienen condiciones o requisitos que por lo general establecen términos específicos
para el uso de ese financiamiento. Bien, ¿cuáles son los tipos de financiadores? Organismos públicos, empresas privadas, organismos internacionales, fundaciones y ONGs, inversionistas privados y crowdfunding, que son temas de financiación de manera colectiva que se aportan eh, de manera, eh, digamos, son como aportes en línea y demás. Voy a ver cuál es, yo no veo aquí cuál es la diapositiva 42. ¿Puede decirme cuál es el tema, por favor, Manuel? Escríbeme cuál es la diapositiva 42, una más atrás. Esta de tipos de beneficiarios. El crowdfunding, el crowdfunding tiene que ver con una financiación de manera indirecta donde se vende una idea y a través de una plataforma empiezan a recoger recursos. Entonces él plantea un proyecto, voy a decir cualquier cosa, el establecimiento de un centro de atención para población con discapacidad mental. Lo plantea a través de una plataforma y la gente empieza a aportar lo que tenga. Simplemente la gente empieza a analizar y a decir, oiga, a mí me interesa aportarle a este tema y empiezan a aportar y aportar y aportar. Haga de cuenta como un teletón, ¿no? Entonces, ahí es donde se desarrolla todo el tema de crowdfunding, ¿sí? Ese es un ejemplo. Bien. Un cooperante. Un cooperante es una persona, organización o entidad que colabora en un proyecto, iniciativa o causa, aportando recursos, conocimientos, experiencia o apoyo técnico. Em, por ejemplo, el SENA, por ejemplo, las universidades, por ejemplo, la Cámara de Comercios. Ellos normalmente son un cooperante que están muy atentos al desarrollo de proyectos regionales que aporten al desarrollo social, económico, de una región, ¿no? La característica en un aporte contribuyen con recursos financieros, técnicos, materiales, humanos. Normalmente tienen compromiso de participar activamente en el logro de los objetivos. La colaboración es que trabajan en conjunto con otros actores como beneficiarios, gobiernos locales, ONGs y el enfoque social que usualmente están interesados en generar impactos positivos y sostenibles. Buenas noches, muchas gracias. Cooperantes internacionales, entonces, ejemplo, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Unión Europea. Término de cooperantes nacionales, estaremos hablando del gobierno, las universidades y o diferentes empresas, ONGs y fundaciones, Cruz Roja, UNICEF o fundaciones privadas. Individuos voluntarios expertos que ofrecen sus habilidades para apoyar en un proyecto específico. Esos son algunos tipos de cooperantes que nos pueden aportar. Un oponente, ya lo habíamos dicho, puede manifestar de manera constante sus objeciones, preocupaciones y desacuerdos, y en algunos casos tratar de influenciar en las decisiones o resultados de un proyecto. Características de un oponente, pues claramente hay una postura contraria o hay desacuerdos frente al proyecto de manera específica o general, tienen interés en el resultado y hay una comunicación activa.
Bien. Tipos de oponentes, los directos, aquellos que claramente manifiestan su oposición al proyecto o iniciativa, como por ejemplo un grupo comunitario que rechaza la construcción de una obra, o los indirectos que no existen abiertamente, no expresan abiertamente su oposición, pero actúan en contra del proyecto. ¿Sí? Entonces, bueno, este es un ejemplo, digamos, de oposición frente a la construcción de la institución educativa en La Plata, Huila, donde nos dicen que un grupo social puede estar preocupado por los impactos ambientales y el líder local cree que los recursos podrían haberse utilizado para otras cosas, que es lo que normalmente ocurre, ¿no? Que quieren direccionar los recursos de acuerdo a los intereses también. La gestión de oponentes, entonces, hay que escuchar las inquietudes, evaluar la influencia y buscar consensos con ellos. Muy importante, porque normalmente hay oponentes que pueden ser bastante fuertes. Aquí teníamos entonces una matriz de identificación de actores donde está el interés o expectativa y la contribución o gestión de cada uno de esos actores. Entonces está la gobernación, que tiene un interés en desarrollar un proyecto exitoso que sirva como referente en el esquema regional para el aprovechamiento de los residuos sólidos en el departamento. La contribución o gestión puede adelantar los convenios de cooperación con el apoyo técnico y financiero. Vecinos o instalaciones, hay preocupación por la pérdida de un valor económico, perdón, la gobernación, digamos que tiene un interés muy importante en el desarrollo de este proyecto. eh, los vecinos o instalaciones tienen preocupación por la pérdida de ese valor de sus terrenos. Los medios de comunicación, pues muchos actores de la comunidad se sienten identificados por el desarrollo de acciones a favor del cuidado del medio ambiente y respaldan la iniciativa o propuesta. Y este serían cooperantes, los medios de comunicación y la gobernación. Los vecinos o instalaciones allí, para el caso que estamos analizando, sería un oponente. La población afectada, pues normalmente la identificamos mediante tendencias, proyecciones o promedios. Y tenemos entradas como el árbol de problemas, la matriz de involucrados, el diagnóstico, el registro histórico. eh, Allí tendríamos dentro del proceso la identificación de la población y la determinación y o caracterización de esa población objetivo. Y la salida sería nuestra identificación de la población afectada por el problema. Bien. Ese ejercicio frente a la población afectada a mí me parece absolutamente importante de identificar cuáles son esas características de la población, cuántas personas, eh, cuáles son sus condiciones, necesidades básicas insatisfechas. Es decir, tenerlos muy bien caracterizados porque finalmente va a ser nuestra población objetivo, ¿no? Entonces allí hay que evaluar muy bien cuál es la población afectada versus la población a beneficiar, ¿sí? Porque eso tiene un fundamento muy fuerte en las metas del proyecto y sin lugar a dudas las van a evaluar. Aquí hay un ejemplo de todos los grupos que decíamos que en un clúster pues identifican cada uno de los actores que hacen parte de este proceso y que tienen algún tipo de interés, ¿no? Aquí tenemos el análisis, estos son herramientas, ¿no? Para completar el análisis de ese entorno, ¿no? De esos beneficiarios. Hablábamos entonces acá de ese análisis de las cinco fuerzas, lo vimos en la primera clase, entonces no vamos a ahondar, simplemente, no en la primera, digamos, durante el desarrollo del diplomado. Entonces allí teníamos análisis de nuevos competidores, de clientes, de productos sustitutos, de proveedores y de los competidores en el mercado, que finalmente es un factor que nos termina identificando la intensidad de la rivalidad. Bien, sigamos. Tenemos el análisis de la industria, allí identificamos las tendencias del mercado, las fuerzas competitivas
el comportamiento del consumidor, los consejos para un análisis eficaz de la industria y finalmente un estudio de caso. Este material ya está compartido, Matthews Rodríguez, en el grupo académico ya está todo el material. Mapa de empatía, este mapa de empatía es supremamente importante con diferentes actores. Lo hemos desarrollado con proveedores, con clientes. Mm, Allí tenemos qué piensa y qué siente, qué ve, qué oye, qué dice y qué hace, a qué le tiene miedo, frustración o cuáles son sus obstáculos y finalmente cuáles son sus resultados. El proceso de las cocinas comunitarias nos ayuda como un análisis del contexto cuando ese proceso ya se había venido adelantando. Entonces casi que se convierte en un antecedente del proyecto, ¿sí? Tenemos todo el tema de prediagnóstico, de inspiración, el encuentro, el diagnóstico, el diseño, la acción y la evaluación. Entonces, precisamente allí donde evaluamos todo ese tema de acción y hablábamos también de un tema de historias de éxito, de lecciones aprendidas, pues tenemos aquí una herramienta muy importante en ese sentido. Nubia, yo les comparto ahora el grupo académico al chat para que puedan vincularse. Aquí entramos también a un análisis social, de esos grupos relacionados que tienen que ver con esas condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, en términos de agricultura, en términos de educación, de ambiente laboral, de condiciones de esa vida de trabajo, el desempleo, el agua y el saneamiento. Todos estos son ejercicios que de manera transversal nos permiten evaluar precisamente esas condiciones socioeconómicas. Sus estilos de vida del individuo son supremamente importantes. Entonces, en el análisis situacional, lo primero que hago es identificarlo dentro del entorno interno y externo, y gracias a eso, pues también puedo adelantar la identificación del objetivo de análisis, ¿no? Que es muy importante. Sí, claro, por supuesto. Primero hago el análisis TOFA, luego establezco estrategias, perdón, objetivos y estrategias, luego la implementación y el seguimiento, y luego hago una identificación del objetivo de análisis para volver, digamos, como a generar allí un proceso de retroalimentación. Que hay un análisis de liderazgo situacional, donde me ayuda a mirar como la madurez de los colaboradores y de los grupos de interés, ¿no? Por supuesto. Permítanme un segundo, por favor. Permítanme, les comparto el link del grupo donde están el material para que
Bien, vamos a continuar una vez compartido esto. Bien, continuamos por acá. Entonces, aquí tenemos un análisis situacional del desempleo, donde hace un análisis desde la estructura, desde la producción y desde un vector de la definición del problema, donde se plantea una recesión económica, una crisis política, una falta de planificación, la educación, digamos, hay varios factores. Puede llegar a ser muy interesante a la hora de analizar precisamente la situación del empleo. Hay también una estructura de indicadores, ¿no? Una estructura, hay una estructura para cada uno de los temas, ¿no? Digamos, de indicadores generales, de la estructura y de la producción. Sí, tenemos unos indicadores específicos para cada una de las fases. Y tenemos el análisis de las características del aprendizaje. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un análisis del contexto para la formación adulta, todo el tema del conocimiento desde el punto de vista andragógico, donde tenemos que desarrollar la autonomía, la necesidad del saber, la disposición a aprender, la capacidad de relación, la orientación al aprendizaje, la construcción social, la motivación y muchas experiencias previas, ¿no? Finalmente eso es lo que le da, digamos, allí como el aprendizaje. Por aquí hay unas manos levantadas, una pregunta. ¿A qué se refiere con genoestructura y fenoestructura? Estamos hablando del tema eh, del, del desempleo. Entonces, allí digamos que hay una estructura que tiene que ver inicialmente eh, a nivel estructural desde el génesis, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Digamos en cuanto a lo que tiene que ver con la genoestructura, ¿sí? Eh, y la fenoestructura, digamos que ya tiene que ver más como con la columna vertebral, no tanto con su génesis. ¿Sí? Entonces, por eso allí plantea como diferentes líneas de análisis frente a todo el tema de lo que tiene que ver con el desempleo. Bien, continuemos. Allí también hay una herramienta que tiene que ver con el diagnóstico tecnológico y hay diferentes, digamos, formas de leerlo, ¿no? eh, pero digamos que también es muy importante el hecho de que podamos tener en cuenta todo este diagnóstico tecnológico que en algún momento nos puede llegar a apoyar en términos generales, sobre todo si vamos a hacer un plan estratégico tecnológico de innovación, pues es una herramienta muy importante. Aquí tenemos el ecosistema del emprendimiento que también me parece vital que obtengamos eh, esta información dependiendo del lugar donde nos encontremos. Entonces tiene que ver precisamente con esa plataforma regional eh, donde tenemos todas las instituciones a nivel eh, regional, pero sin olvidarnos también de lo nacional, ¿no? Eh, entonces allí tenemos también todo el tema de la gobernación a través de la oficina, que ya más que oficina es la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, la Cámara de Comercio, las alcaldías, la Comisión Regional de Competitividad, independientemente de quienes la compongan. Hay otras organizaciones que son más de tipo gremiales, como FENAL, Colandia, COPI, Cámara de Comercio, Cotelco, Comité de Cafeteros, Consejo Gremial, ASOCOP, que es la Asociación de Cooperativas con Familiar, digamos que finalmente es la caja de compensación, y allí estaría la caja de compensación, la caja de análisis ambiental, no la corporación, perdón, de análisis ambiental. Y estarían todas las instituciones de apoyo académico, ¿no? El SENA, todas las universidades, eh, que desarrollan una función frente a la formación del personal. Estaría todo el sector económico y productivo, donde está todo el tema de la zona franca, la agroindustria, turismo, piscícola, minería, bueno, todas las que ya conocemos. Y estarían las instituciones de apoyo financiero como el Infihuila, Ultrahuilca, Finagro, el Banco Agrario, Bancoldex
y la Fundación Mundo Mujer. Bien, tenemos entonces diferentes fuentes de información. Todas estas fuentes de información que planteamos acá son fuentes de información secundaria, porque tenemos que desde el punto de vista académico y científico, pues están las universidades y los centros de investigación, pero ¿por qué no también las revistas científicas? Estarían también todas las entidades gubernamentales, donde estaría aquí en Colombia al menos el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y los ministerios. Obviamente, digamos, por ejemplo, para el caso de Perú, Ecuador sería exactamente igual. Incluso Latinoamérica. Estarían los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el PNUD, UNICEF, eventualmente. Las bibliotecas o castillos o archivos, perdón, tienen que ver con Biblioteca Nacional de Colombia, el Archivo General de la Nación, medios de comunicación y ONGs y fundaciones, que finalmente son pues fuentes de información donde tenemos allí algunas investigaciones previas realizadas. También, estaría también el diagrama de afinidad, que es una herramienta administrativa que nos permite organizar la información en un conjunto de opiniones para encontrar una explicación que nos ayude a encontrar un problema. Un diagrama de afinidad finalmente es una herramienta muy importante que nos puede apoyar a la hora de avanzar con la identificación del problema, del árbol de objetivos y demás. Bueno. Tenemos los mapas conceptuales muy importantes y nos ayudan a estructurar muy bien nuestros proyectos. No hacen parte de la metodología, pero sí nos ayudan a entenderla muy bien. Bien, aquí tenemos un mapa de administración del cliente. Eh, digamos, yo allí frente a este tema, lo único que les puedo decir es que yo he formulado proyectos sin tener en cuenta esto que se plantea acá. Eh, pero si a bien lo determinan los beneficiarios, por supuesto que se puede iniciar, digamos, en marco de un ejercicio de estas características. Tenemos el diseño de un servicio, donde tenemos la organización, los conceptos de productividad, de satisfacción de clientes, muy importante para que con cada uno logremos como transcribir esta información y asimilar. Bueno, aquí hay otras fuentes de información que pueden sugerir precisamente el tema de recolección de datos, ¿sí? Ya van a ver lo importante que es a la hora de realizar nuestros diagnósticos. Bueno, el árbol de problemas yo creo que ya tiene suficiente ilustración, no nos vamos a quedar en ese tema, eso ya lo vimos ampliamente. Aquí sí tenemos lo del árbol de objetivos, que precisamente tiene que tener como antecedente los programas orientados a los resultados, los planes sectoriales y de desarrollo. Permítanme un segundo, voy a bloquear el micrófono un segundo. Bien, continuemos. Entonces, decíamos cuáles eran las entradas y dentro del árbol de objetivos, pues transformamos ese problema central en un objetivo general. Construimos a partir de allí el indicador para medir el objetivo general y transformamos las causas directas en objetivos específicos. Este tema es supremamente importante. Y finalmente tenemos como salida nuestro árbol de objetivos e indicadores diligenciado. La metodología para elaborar el árbol de objetivos es: comience tomando el problema que aparece en el nivel más alto del árbol de problemas y conviértalo en un objetivo como la solución al problema. Trabaje hacia abajo del árbol de problemas para identificar objetivos para cada problema.
que se convierten en un medio para abordar el medio principal, el problema principal. Eso quiere decir que allí estaremos entonces construyendo nuestros objetivos específicos. Por último, una vez termine de convertir todas las condiciones negativas del árbol de problema en condiciones positivas o deseables y factibles, complete la revisión del diagrama que muestre las relaciones medio-fin en la forma de un árbol de objetivos. Bien. Entonces, el objetivo que debe llevar normalmente la acción a realizar, el objeto y los elementos descriptivos, muy importante a la hora de redactarlo. ¿Mm? Allí vemos en el diagrama cómo el problema central se convierte en nuestro objetivo general, todos los efectos terminan convirtiéndose en fines y las causas terminan convirtiéndose en medios, es decir, en esos objetivos específicos. Aquí tenemos la comparación de cómo un árbol de objetivos se convierte en árbol de problemas. Perdón, al contrario, un árbol de problemas se convierte en un árbol de objetivos. Me excusan, por favor. Entonces, allí tenemos primero la frecuencia de accidentes de los ómnibuses y se plantea más bien, como dentro del árbol de objetivos, la reducción de la frecuencia en los accidentes de ómnibuses. Dentro de las causas tenemos allí conductores que son imprudentes, vehículos en malas condiciones y calles en mal estado. Me excusan, por favor. Entonces tenemos allí que los choferes conducen con prudencia, los vehículos son mantenidos en buen estado y las calles son mantenidas en mejores condiciones. Entonces fíjese allí cómo se transforman en positivo, más bien en acciones realizadas, porque dice mantenidos, mejorados. Eso quiere decir, digamos, que habla precisamente del cumplimiento del objetivo como tal. Bien. Aquí tenemos un árbol de problemas que tiene mal las flechitas. No, ahí están bien las flechas, ¿no? Ahí están bien. No, no, Evelyn, digamos que aquí cuando estamos hablando en árbol de objetivos, lo que hacemos es una proyección de futuro frente a lo que es el proyecto. Por eso no van en infinitivo ir, or, ur, sino que van es en desarrollados. Eso es esa conjugación verbal. Ya te confirmo cuál es, pero si no estoy mal es gerundio participio. Espérame un segundo, ya te la comparto cuál es. Que es un participio pasado. Y precisamente lo que hace es indicar el desarrollo del proyecto, ya visualizándolo como ejecutado. ¿Mm? Es la forma como se redacta. Bien, vamos a pasar este ejemplo. Entonces aquí tenemos los objetivos específicos con base en el primer ejercicio que habíamos planteado. Aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios en en la zona urbana del municipio X del departamento Y. Dentro de los objetivos estará entonces mejorar las prácticas de separación de materiales e implementar espacios eficientes para la valorización de los residuos sólidos. Digamos que así lo plantea este ejemplo. Yo lo que he visto, digamos, en términos de formulación, son ambas utilizaciones, pero la reacción, digamos, que yo más he visto en términos de metodología de marco lógico es, ahí sería aumentado el aprovechamiento. Lo mismo aquí, mejorada las prácticas de separación de materiales, transformada la transición de manejo de residuos sólidos en la fuente, ajustado el sistema.
Ya es diferente cuando llegamos a la matriz de marco lógico y empezamos a hablar ya, digamos, de los objetivos como tal, las actividades, perdón, que van a entrar a desarrollarse. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Que dice menores ingresos del productor cacautero, y acá lo miran en positivo, mayor ingreso al productor cacautero, menor capacidad productiva de los suelos, una mayor capacidad de productiva de los suelos, una débil capacidad en gestión empresarial, que una mayor capacidad en gestión empresarial, mercado local y regional reducido, y aquí incremento del mercado local y regional. Bueno, allí en términos de redacción, no está muy bien establecido, no está muy bien planteado, pero sí tiene, digamos, las herramientas frente a los componentes que hay que entrar a desarrollar, ¿sí? Participio pasado es la conjugación verbal o el tiempo verbal en que se desarrolla el proceso de reacción. Bien, cuando nosotros hablamos de alternativas de solución, no quiere decir que el objetivo específico uno y el objetivo específico dos sean diferentes, pero sí pueden tener una alternativa, ambos viables, de ejecución. Entonces, es muy importante tomarse el tiempo para calificar esa alternativa de solución frente a lo que está planteado. Entonces, nosotros partimos de ese árbol de problemas, del árbol de objetivos y de los involucrados, y lo que podemos hacer allí es una consulta con expertos no involucrados, un embudo de solución y un análisis DOFA. Dentro del proceso estaría la definición de acciones estratégicas complementarias y sustitutas para cada objetivo específico, el eliminar acciones de intervención y configuración de alternativas y la determinación de la necesidad de realizar estudios de preinversión. Y las salidas, pues, tener allí como las alternativas de solución ya previamente establecidas. El embudo de solución simplemente es cuando tenemos allí un número n de soluciones y lo que hacemos es evaluarla a la luz de los criterios, ¿no? Finalmente, pensaría uno que esa es la mejor herramienta. Bueno, aquí hay un caso de cacao chocolate, donde tenemos un análisis de alternativas, donde lo que se quiere es la producción y exportación de licor de cacao. Cuando tenemos dentro de las alternativas la maquila, el mejoramiento de equipos y la compra de equipos, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. A nivel de emprendimiento, tendríamos allí la financiación, los socios, el segmento del mercado, los canales de comercialización y las especificaciones de producto. En términos del proyecto productivo, tendríamos el incremento de la productividad frente al mejoramiento genético, sea o no el incremento de área, la instalación de riego, perdón, el abono, el control de plagas y enfermedades y la poda. Todas ellas herramientas para el incremento de la productividad. Cuando hablamos del sistema de generación de energía, pues tenemos entonces allí la posibilidad de análisis de disponibilidad de material, la capacidad de generación, el costo de implementación o la relación costo-eficiencia o costo-beneficio. La matriz de marco lógico entonces es una herramienta estructurada que se utiliza principalmente en la planificación, diseño, gestión y evaluación de proyectos. Entonces tenemos allí el ejercicio que no simplemente rendirse a una pantalla y demás, sino que finalmente lo que nosotros tenemos allí es un ejercicio que nos tiene que plantear unas herramientas para la administración de un proyecto. ¿Mm? Aquí tenemos que partir de la finalidad, del objetivo o propósito, los resultados,
Tendríamos que tener allí también los indicadores, las metas, las fuentes de verificación y los supuestos. Y tenemos allí entonces también unos productos de resultados. Eventualmente pudiéramos tener unas actividades para lograr esos productos o resultados, para que no se nos quede corto. Así no confluyan los indicadores y las metas de una manera tan decidida, porque finalmente aquí sí tenemos eh, unos indicadores planteados que seguramente van a ser muy aterrizados. ¿Las cantidades van en el indicador? No, van en la meta. El indicador dice qué se va a medir, ¿sí? ¿Qué vamos a medir? Personas capacitadas, ¿m? O personas que lideran los comités de producción y mercadeo, o plan elaborado con más de X número de personas participantes. Muchos de ellos son la meta directamente, que no lo teníamos previsto de esa manera. Bueno, finalmente aquí están unas actividades. Aquí están los componentes de esa matriz de marco lógico. Entonces, el primero, fin, es el objetivo global o el impacto. Más que el objetivo global, para que no nos enredamos, es el impacto que se busca alcanzar en el mediano y largo plazo. El propósito es el resultado directo que el proyecto desea lograr. Entonces, por eso ahí hablamos concretamente, digamos, en el objetivo que sea específico. Los componentes serán los productos o entregables necesarios para, no te quedó claro, Evelyn, los indicadores y metas. No te preocupes que ya ahora lo miramos con un ejemplo. El propósito es el resultado directo que el proyecto desea lograr. Los componentes serán los productos o entregables que son necesarios para alcanzar ese propósito. Las actividades serán las acciones concretas o específicas que se deben realizar para generar los componentes. Los indicadores verificables pues miden el cumplimiento de los objetivos y de los resultados. Las fuentes de verificación normalmente pues claro, van articuladas con los resultados que yo estoy planteando y con los indicadores, por supuesto, ¿no? Y finalmente vienen los supuestos, que son factores externos que pueden influir en el éxito del proyecto y que pueden estar fuera del control directo del equipo, ¿no? Gisela, ¿me puedes especificar qué link te refieres? Ya, el link yo lo compartí hace un buen momento. A ver, ahí están los materiales, pero finalmente es muy importante que no deben de vincularse al grupo, ¿no? Bien, sigamos. Entonces tenemos aquí un fin, reducir la pobreza en comunidades rurales en un 30% en 5 años. Propósito, pues me dice, propósito, incrementar el ingreso y el acceso a los servicios básicos para familias vulnerables.
Aquí dice que medios de verificación, las encuestas socioeconómicas, pudiera ser, pero no sé, eso hay que revisar. Dentro del primer componente, formación de habilidades laborales. El segundo, acceso a microcréditos para emprendedores. El tercero, mejora de la infraestructura básica, agua y electricidad. Las actividades pues irán siendo parte de cada uno de esos componentes y ahí está el indicador que plantea, pero ya vamos a ver más adelante un ejemplo concreto. Sí, así es, Matix. Los impactos de un proyecto se ve la incidencia que tiene la comunidad dentro de la comunidad, digamos, el beneficio, el que hace parte del impacto, ¿no? Muy bien. Eso está muy bien planteado ahí, Mateo. Bueno, sigamos. Ya hay el ejemplo de un proyecto tecnológico que nos lo pedían. Entonces, el fin, mejorar la calidad y efectividad del sistema de salud, medios de verificación, informes anuales del sistema de salud. Y los supuestos es que hay políticas públicas que apoyen la transformación digital. El propósito, incrementar la precisión del diagnóstico en un 30% mediante el diagnóstico, mediante el uso más bien de inteligencia artificial. Medios de verificación, bueno, los reportes de los supuestos, la aceptación del uso de la IA por parte de médicos y pacientes. Los componentes, la plataforma de inteligencia artificial operativa y funcional, el medio de verificación, los informes de desarrollo tecnológico y los supuestos disponibilidad de expertos en inteligencia emocional y tecnología. Bien, aquí tenemos el otro componente que es capacitación del personal médico en el uso de la plataforma y el último, integración con registros médicos electrónicos. Bien, bien, aquí tenemos el proyecto Cluster, tenemos los cuatro componentes y tenemos unas actividades aquí planteadas. Entonces, primero, el primer componente, establecidas estrategias de penetración de mercado para el filete de tilapia listo para preparar, la descripción de las actividades. Entonces, realizar un plan de mercado para comercializar el filete de tilapia listo para preparar en el mercado de los Estados Unidos, América, y realizar diseño de marca y diseño comercial del empaque del filete de tilapia listo para preparar. El componente 2 habla de incrementados niveles de diferenciación en el producto comercializado y allí tenemos el desarrollar el producto filete de tilapia listo para preparar y el producto realizar compra, o más bien la actividad realizar compra, montaje e implementación de la maquinaria y equipos para el procesamiento del filete. Bien. El componente 3 está relacionado con la implementación de las prácticas de manufactura, buenas prácticas de manufactura. Eh, y entonces allí tenemos simplemente dos actividades, la asistencia técnica y la asesoría para la implementación de los procesos, el incremento del gobierno corporativo, productivos y de logística. Listo. Promover el sector o el clúster. Allí nos habla de que se podría redactar como priorización e implementación de las acciones presentadas. Aquí estaría muy bien planteado ese ejercicio. Bien, aquí tenemos entonces un tema de indicadores como en porcentajes de participación de cada actividad, eh, que es importante también de tener en cuenta para un POA, ¿no? Más que con indicadores. Entonces tiene que ver es como con el porcentaje de participación dentro del objetivo. Si ustedes suman aquí el 40 más el 30 más el 46 más el 5, pues les va a dar el 100, ¿no? 40, 50, 50, sí. Da un poco más, digamos, por errores en la planificación del ejercicio,
pero tiene que ver como con el porcentaje en la participación del cumplimiento de la actividad. Entonces tenemos allí el diagnóstico y priorización de implementación de las acciones presentadas en el diagnóstico de certificación bronce. Tenemos allí convocatoria de las empresas que participaron en el diagnóstico, participación y aprobación de los archivos, evaluación de las empresas, los socios y los jugadores estratégicos, elaboración del plan de acción y la implementación del plan de acción del clúster. ¿Cómo se llama ese cuadro? Ese cuadro tiene que ver con el POA, ¿sí? O un plan operativo para el desarrollo del proyecto. Sí, si quieren, permítame, les comparto una versión más completa para que tengamos la posibilidad de ver aquí. Vamos a compartir la pantalla. Este es un ejemplo de un proyecto formulado. Voy a mostrar desde el principio para generar un buen proceso de retroalimentación. Pues por aquí hay una pregunta. No todos esos materiales están en el link porque hay unos que son reservados. Es decir, yo no puedo, esta información es de una empresa en particular. eh, con eso, pues hay que tener mucho cuidado porque tiene derechos de autor, ¿no? Bien, sin embargo, hay una información que yo sin problema puedo llegar a compartirla con todos ustedes. Bueno, aquí tenemos la información general del proyecto, todo lo que pide, digamos, de las empresas, la composición accionaria del proponente. Aquí está el responsable del proyecto, el nombre del gerente, los datos de contacto. Aquí está la descripción. Entonces, fíjese que aquí no nos pide árbol de problemas ni árbol de objetivos, sino que simplemente una vez nos dice cuál es el objetivo general, el diagnóstico general, un análisis del mercado, la necesidad puntual que hay que desarrollar, el registro de las acciones relacionadas en las actividades de comercio exterior. Bueno, hay unos temas iniciales que te piden, digamos, como un análisis del contexto general. Luego aquí te piden un diagnóstico frente a las diferentes normas, porque esto es para la implementación de un cumplimiento de normas internacionales. Esto es BAP para una empresa, esto es BASC, ¿qué? ASC para la misma empresa, luego viene BAP para otra empresa, ASC para otra empresa, BAP para una empresa, ASC para la otra, y de acuerdo a eso, pues se genera. ¿Me preguntas algo, Brian? A ver si miro por aquí a ver si tienen manos levantadas. Brian, si quieres te doy la palabra para que puedas participar y hacernos tu pregunta. No detalla toda la información, no, ya ahora la detalla. Lo que pasa es que aquí simplemente es un diagnóstico. ¿Sí? Brian, a ver, démosle la palabra a Brian.
Brian David. Ahí ya puedes activar el micrófono para hablar, Brian. ¿Quieres intenta de nuevo? Ya lo puedes en teoría activar. Bueno, vamos a continuar con el proceso formativo. Entonces, esto es un ejercicio de diagnóstico frente a cada una de las empresas, su nivel de implementación de la norma. Aquí saca entonces como toda una etapa inicial de asistencia técnica con unos perfiles de personal, auditoría y la acreditación. Simplemente eso nos pide la convocatoria. Aquí tenemos el esquema de intervención. Entonces aquí sí ya es como si tuviéramos los componentes. Cada componente tuviera sus objetivos, cada objetivo tuviera sus actividades. Fíjense que aquí tiene un tema de variables que pueden llegar a afectar la ejecución del proyecto y unos indicadores de medición. ¿Sí? Casi todo para este caso tiene que ver con protocolos implementados, sí, establecidos. Tiene que ver con la estructura como se montó dentro del proyecto, ¿no? Si bien quedó un número muy importante de indicadores, pues es la forma como se le hace seguimiento a este proyecto. Que hay un desarrollo metodológico, que es muy importante y es en lo que yo siempre les he hecho énfasis, es ¿y en qué consiste la actividad? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Sí? Incluso alguien en algún momento me preguntaba, oiga, ¿y es que yo puedo meter una columna descriptiva? Sí, hágalo, inclúyala, inclúyala. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, gestionar el riesgo de la seguridad alimentaria. ¿Cuál es la diferencia entre el POA y el marco lógico? Aquí estamos todavía en el marco lógico, es el desarrollo metodológico. El POA ya tiene que ver, el POA es la parte del marco lógico y tiene que ver ya con la planificación de la implementación del proyecto, Fernando. Sí, es decir, yo con el POA presento mi proyecto y demás, con el marco lógico, perdón, pero con el POA yo ya entro a planificar la ejecución del proyecto. Sería parte, sí, Paco, eh, del proceso de planeación, pero ya en la ejecución del proyecto, no en la formulación del mismo. La formulación yo llego hasta marco lógico. Y una vez que ya tengo mi proyecto aprobado y demás, entonces lo primero que me piden para entrar a ejecutar es el POA. Es decir, planifique cómo va a entrar a ejecutar sus actividades. Si ustedes se dan cuenta, aquí dentro de la metodología propuesta, en el riesgo decía mes uno, mes 12. Sí, no decía nombre del mes ni nada. Era un planteamiento, mes uno, mes 12. Aquí incluso tiene la base de cálculo para el presupuesto. Aquí tengo el cronograma para la planificación de ese proyecto, que normalmente no lo pide. Tengo el equipo ejecutor, que nos lo pide también con su formación académica, si el tipo de persona que es, si es natural o jurídica, los años de experiencia que lleva elaborando en la institución y años de experiencia específica en la actividad desarrollada. Bien, bien, ahí tenemos ya entonces nuestra matriz compartida completamente. Por acá para compartir otra información.
Aquí, muy importante, vamos a compartir la matriz presupuestal de un proyecto. Permítame un segundo, por favor. Bien, aquí tenemos entonces nuestras actividades, con una descripción, un código del rubro. Eso quiere decir que para cada actividad pueden haber varios rubros de ejecución presupuestal. Él los tiene ya predefinidos en esa convocatoria, ya tenían unos rubros aquí preestablecidos, cuáles son los rubros que va a cofinanciar el proyecto y cuáles no. Simplemente selecciono de allí los que correspondan, la cantidad y el valor unitario. Entonces aquí pongo además la fuente de financiación, quién va a colocar esa plata. Así lo pedía, digamos, la metodología. Entonces ahí tengo un total por componente o por objetivo específico. Y quién pone, aquí están los cooperantes, ¿no? Aquí van de socios el financiador y el proponente del proyecto. Entonces aquí simplemente me mide, ¿no? Que el proyecto debía ir más o menos 70-30, era lo que pedía. Entonces se dejó un poco por debajo, que fuera un poco por encima la contrapartida de los cooperantes. Y fíjese que esto es un proyecto de 1.500 millones. ¿Mm? Bien. Aquí está el resumen de los rubros, entonces coge cada uno de los rubros y los consolida. Es una matriz propia de ellos. Aquí simplemente tengo el cronograma, entonces cojo cada una de las actividades y las pongo en términos de duración de tiempo. Un cronograma ajustado. El flujo de caja, recuerden lo que hablamos del flujo de caja. Entonces ya cada uno de los meses, mes uno, mes 2, mes 3, y ya se empieza a colocar cuáles son las necesidades de recursos o de dinero para cada una de las actividades. ¿Sí? Entonces ahí nos va permitiendo identificar quién pone el dinero y demás y cuándo debe ser cancelado. Con eso también hace que eh, se proyecte quién debe tener el recurso y en qué fecha. Aquí está un porcentaje de avance. Ese POA también nos sirve no solo para planificar la ejecución de las actividades, sino para hacerle seguimiento a las actividades que deben ser ejecutadas, ¿no? Bien, vamos a parar ahí esa presentación y vamos a continuar por acá con las diapositivas. Bien, ahí paramos porque ya vimos como todo el componente o todos los ítems que tenían que ver con el análisis que estamos desarrollando. Entonces, allí lo que nos corresponde, o lo que vamos a hacer ahorita, es escoger precisamente un proyecto y lo vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Puede ser de los que ya tenemos como árbol de objetivos, árbol de problemas, perdón, árbol de problemas, árbol de objetivos, y empezar a construir nuestra matriz de marco lógico, ¿sí? Para que podamos empezar a hacer un ejercicio pragmático en términos de esa formulación de los proyectos. ¿Sí? Entonces yo sí les pido que empecemos a trabajar como con esa metodología de marco lógico para que podamos empezar a desarrollar un proyecto concreto y podamos llegar a desarrollar un ejercicio de retroalimentación, ¿no?
Entonces lo que vamos a hacer es empezar a dividirnos por grupos para que podamos empezar a desarrollar este proceso. Yo les voy a compartir acá. A ver, permítame un segundo. Ahí en el material lo tenemos en la diapositiva número 100. ¿Cuál es la matriz de marco lógico? Y vamos a empezar a construirlo. No se preocupen por ahora por los indicadores. Eso lo vemos en una próxima clase. Pero sí me interesa es que logremos empezar a construir nuestro árbol de objetivos, árbol de problemas y nuestra matriz de marco lógico. Es lo que nos interesa en este momento. Eh, Pueden coger cualquier proyecto, no me importa si es de ustedes, si es de los que hemos presentado acá, si lo buscamos por internet, no hay absolutamente ningún problema en ese sentido. Lo que sí es muy importante para todos es que le den ingresar o join, ¿sí? Para que lo podamos empezar a trabajar, porque he visto que cuando dividimos los grupos hay gente que no acepta el ingreso al grupo, entonces queda como en un limbo y no sabe para dónde coger. Sí, entonces cuando yo los distribuya en los grupos, usted tiene que darle ingresar, si es que está en español o en inglés, join, para que podamos empezar a participar. Si alguien tiene preguntas, este es el momento preciso para hacerlas, para que podamos empezar ya a desarrollar el trabajo ahora en unos momentos. Entonces, no sé si alguien tiene preguntas, quiere levantar la mano, quiere escribir en el chat, para que por favor lo hagamos. Bien, vamos entonces a proceder a dividir los grupos. Jorge, tienes la palabra. Jorge Luis. Ah, estos temas así. Oh, wow, 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 wow. Estamos retornando a la sala ya enseguida. Ok, sí, estamos ya, retornamos. Bueno, muy buenas noches para todos. Ya estamos por acá de nuevo en la sala. La idea es que el día de mañana logremos vincularnos de nuevo con las personas que estábamos trabajando. Claro, a todos nos gustaría tener más tiempo para poder desarrollar estos procesos. Mañana vamos a tener el tiempo para que logremos trabajar en estos procesos de construcción colectiva. Yo mañana crearé los 6 grupos para que tengamos la posibilidad de vincularnos a estos grupos y seguir con el proceso. No sé si tienen alguna pregunta. Mi sugerencia es que logren hacer incluso análisis del contexto, que logren mapear muy bien el contexto del proyecto que están evaluando, para que se sientan muy cómodas a la hora de construir los componentes, los objetivos, las actividades de pronto que vayan a construir. La idea es que se sientan muy cómodos a través de un ejercicio de análisis del contexto muy completo, de manera tal que les permita eh, sentirse cómodos con la formulación, ¿no? Es, digamos, como mi recomendación general. No sé si alguien tiene alguna pregunta específica que quiera levantar la mano, que quiera escribir por el chat para que podamos compartir a partir de allí
alguna información previa a la jornada del día de mañana. Andrés, adelante, tienes la mano, la palabra, perdón, Sí, tienes la palabra. gracias, profesor. Eh, eh, Usted nos plantea como expectativa que pudiéramos tener un análisis del contexto completo para de ahí poder derivar de forma más acertada los componentes y con ello pues que la formulación sea lo más completa posible. Eh, si nos apoyamos en la diapositiva 100 que teníamos en la finalidad del proyecto y la parte que tiene que ver con los resultados, ¿a cuántos resultados podríamos aspirar como grupo en la formulación del proyecto, profesor? A ver, digamos que normalmente nosotros hemos hablado de tener por lo menos unas tres causas y unos tres objetivos o componentes. Pudiéramos mantener esa línea. Sin embargo, va más allá, digamos, de la cantidad o del número, sino que se sientan cómodos. Mi mayor recomendación, eso es como cuando uno sale a jugar fútbol, que uno le dicen, diviértase y siéntase cómodo. Entonces, la idea es que ustedes logren sentirse cómodos con el proyecto como lo van a estructurar. ¿Sí? De manera pausada, tranquila, pero sí de manera consistente, por lo que les digo, llegar a la matriz de marco lógico a partir de la especulación, pues hace que uno no se sienta del todo cómodo y hace que uno empiece, digamos, como a inferir muchas cosas desde el desconocimiento. Entonces, mi sugerencia es que logren hacer un ejercicio de análisis, ¿no? eh, para que puedan atender o desarrollar, estructurar esas causas de una manera consistente. Es esa, digamos, como mi mayor recomendación en esta línea de tiempo, porque tengan en cuenta que nos queda la clase de mañana, miércoles, la clase del jueves y la clase del lunes. Entonces ya estamos, digamos, como en la fase prácticamente de cierre y de ahí la importancia de que utilicemos los conocimientos que hemos venido adquiriendo para llevar un árbol de problemas, un árbol de objetivos y una matriz de marco lógico, ¿sí? Porque aquí digamos que es donde vamos a empezar a realizar análisis ya de fondo sobre lo que ustedes van a presentar. Entonces, por eso digamos como la sugerencia de que logren tener allí el tiempo y el ejercicio de análisis para poder sentirse muy cómodos frente al tema. Vamos a proceder a darle la palabra a Mónica, que tiene la mano levantada. Adelante, tienes la palabra, Mónica. Bueno, profe, yo tengo pues una consulta. Cuando ya estamos elaborando el árbol de objetivos, si bien es pasar todo lo que se encuentra en el árbol de problemas que está en negativo, pasarlo a positivo, ¿cierto? Pero aquí en este árbol de objetivos, pues nosotros vamos a identificar el objetivo general que vendría también en la parte central, ¿cierto? Y donde vendría, bueno, las raíces estarían siendo los objetivos específicos. Y en el Sí. caso de la parte superior, aquí vendrían específicamente el desarrollo de las actividades propuestas para convertir lo positivo, lo negativo en positivo. Sí, digamos que cada componente, cada objetivo específico tiene el desarrollo de unas actividades, ¿sí? Para lograr el cumplimiento de ese objetivo, Ok, ¿sí? entonces Entonces, donde nosotros tenemos esos efectos en el árbol de problemas, cuando lo pasamos al árbol de objetivos, estos se convierten en actividades que van asociadas no, directamente no, no, con los no. objetivos. No, pero eso no se convierten en actividades, eso terminan siendo los impactos del proyecto, ¿sí? Lo que tú vas a desarrollar va en la parte inferior, que son las causas y se convierten en los objetivos. Pero cada objetivo tú tendrás que o tendrán que analizarlo para determinar cuáles son las actividades que van a desarrollar para lograr ese objetivo que ustedes están planteando y que va a atacar precisamente las causas, ¿sí? De ese análisis que hicieron previamente. ¿No? Es Pero decir, que en la la parte parte, superior solo definiríamos impactos.
Exactamente, son los impactos que se tienen con la ejecución del proyecto. Entiendo, profe. Gracias. Con mucho gusto. Fabio, adelante, tienes la palabra. Bueno, profe y compañero, muy buenas noches. Nosotros estuvimos trabajando en el grupo la idea de la construcción de un malecón turístico en Risaralda. En el debate surgió la pregunta acerca de la existencia de una política pública. A la hora de generar entonces el avance con lo que es el resto del planteamiento, profe, ¿nos sugieres tener en cuenta esta política pública o lo delimitamos más como acciones específicas intencionadas a la construcción de la infraestructura? Yo le sugiero la segunda opción que planteas, Fabio, porque la construcción de la política pública depende del nivel de poder e influencia que tenga uno como grupo de interés también en el desarrollo de la política, ¿cierto? Y finalmente eso dependerá bastante también de la voluntad política, la construcción de esa política pública. Entonces, mi sugerencia es que no lo dejemos incluido en marco del proyecto, porque eventualmente si hay una digamos, digamos, alguien que no esté interesado en la generación de esa política pública, podemos incurrir en crear una actividad que finalmente no va a poder cumplirse, a no ser que el que esté Ujú. formulando el proyecto sea la misma entidad pública. Y eso, aún así, incurriría uno en riesgos importantes a la hora de llevarlo a cabo. Entonces, mi sugerencia, Fabio, sí es que no lo tengan en cuenta la construcción de esa política pública. Eso no quiere decir que uno no lo gestione, que no lo Ajá, proyecte, que no corresponda a una necesidad. Claro, hay que gestionarlo, pero no lo vamos a dejar inmerso en nuestro proyecto para evitar incumplimientos y además para que lo financien, digamos, para que nos financien las demás actividades que tienen que ver con el desarrollo de la problemática misma que estamos planteando, ¿no? Porque finalmente eh, la construcción de la política pública dependerá de las entidades estatales, ya sea las legislativas o las ejecutivas, sí, digamos, ya sea una asamblea, ya sea un consejo, la alcaldía, la gobernación o cualquiera que sea la estructura que a nivel Latinoamérica se maneje en torno al desarrollo de estas políticas públicas. sí, profe. Y también pues estaba aquí como pensando en el tema legal, porque esto casi que podría uno incurrir en un tema de prevaricato por omisión si coloca algo así y después no termina de desarrollarlo. Son cosas Exactamente. pues Ujú. Precisamente a eso hago relación, sí, señor. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, adelante, Manuel, tienes la palabra. Vale, gracias, profe, muy amable. Pues resulta que se nos genera como una duda respecto a la matriz del marco lógico, ¿no? Entonces, pues voy a compartirla así como muy breve para pues poder como mostrar Adelante. la duda, ¿no? Entonces, bueno, profe, pues digamos acá tenemos la matriz que usted nos comparte por medio de la presentación de las diapositivas. Y pues la cuestión es que acá donde dice finalidad, esa finalidad, ¿qué sería como tal? Hay un fin y un propósito. Entonces, el Sí, propósito es el que está relacionado con mi objetivo, ¿sí? La finalidad es el impacto que yo quiero lograr con ese propósito, ¿sí? ok. Entonces, eso nos puede servir, digamos, como el fin, eso que ustedes tienen planteado. El propósito, lo que no veo es coherencia, digamos, con todo respeto, me excusan, digamos, cuando haga las observaciones, porque lo que menos quiero es eh, decir que las cosas están mal hechas o que no corresponden, simplemente es una observación, porque no estoy hablando de las personas, sino del producto que hay allí planteado para que lo podamos revisar, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que en ese sentido entiendan que no es una falta de respeto de parte mía, sino que hago unas observaciones de manera muy respetuosa. No, tranquilo, profe, no, y de igual forma, digamos, esa plantilla que ve ahí, esa es la copia y la pega de la presentación Ok, ok. sí, de la que usted nos compartió.
Entonces, Ok. si digamos, No, pero espérame, entonces permítame, entonces te tranquilo. hago la observación. Bueno, En no, este, tranquilo. en este proyecto, como yo lo veo, consolidar la empresa como una unidad de negocios autosostenible y rentable sí puede ser el fin, pero el objetivo no es muy coherente porque aquí dice que voy a desarrollar un proceso de formación y sensibilización. Yo con procesos de formación y sensibilización no voy a lograr que una unidad de negocios sea autosostenible y rentable, ¿sí? Entonces allí es muy importante ser muy, digamos, tienen que guardar mucha coherencia. Entonces, si yo quiero consolidar una unidad de negocios, pues tendré que desarrollar todo un ejercicio comercial, tendré que desarrollar todo un ejercicio operacional de desarrollo de procesos, de productividad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que aquí simplemente es una recomendación para que lo revisemos, porque si bien es un ejercicio, un pantallazo, digamos, de lo que yo estoy tomando allí de un ejercicio, digamos, planteado por un alguien, en términos pragmáticos, no corresponde, digamos, a la realidad, Ah, esa finalidad con ese propósito. ¿De vale, acuerdo? listo. Sí, sí, señor, entiendo. Sí, gracias por la aclaración. Y también, digamos, la duda ahí que se genera es, acá donde dice objetivo, ¿sería el objetivo general, profe? ¿Y en esta matriz se pone solamente el objetivo general o también se ponen los específicos? Lo que pasa es que los específicos entran a ser los productos o resultados. Entonces Ah, allí tienen ya ok. ustedes esos, ese va a ser el resultado que ustedes van a obtener, ¿sí? Ahora, para obtener Ok. ese resultado, debajo de cada resultado, pueden ir las actividades que van a desarrollar para lograr ese resultado, ¿sí? Entiendo, entiendo. Listo, profe. Vale, pues sí, sí, que tenía como esas dudas. Entonces, acaba el objetivo general y el resultado, productos o resultados sería como tal los objetivos específicos, pero ahí es donde usted entra a aclararle el tema de que hay que tener cuidado con el tema de la redacción, que ahí se debería, como es un producto en resultado, se debería hablar como si ya hubiera sucedido, ¿no? Exacto, por eso se dice desarrollado, construido, establecido, ¿sí? Entiendo. Ahora, Ah, depende del ente financiador, a veces piden que vayan redactados en infinitivo, como lo planteaba alguien en algún momento en AR-ER-IR, ¿sí? Entonces, eso depende mucho del ente cofinanciador. Finalmente, creo que es estos ejercicios de redacción terminan no agregando mucho valor al tema, simplemente es a la hora de los evaluadores que a veces tienden a ser como muy psicorrígidos o a plantear temas muy de fondo frente al ejercicio, pero finalmente todo eso es subsanable y pienso que finalmente terminan no agregando del todo valor a la actividad. ¿De acuerdo? Listo, listo, profe. Entonces ya para terminar y para entender, entonces este sería un objetivo, este sería otro, y justo debajo de esos, entonces pondríamos, por ejemplo, las actividades que se planteen para cumplir ese objetivo y asimismo se pasaría a que cada actividad tendría sus respectivos indicadores, ¿es así? Indicadores, metas y fuentes de Me- verificación. Listo, por cada objetivo principal, general y por cada actividad de cada objetivo específico, perdón. Exactamente, Ah, exactamente. Ahí hay un material dentro del trabajo que plantea precisamente esa matriz, ¿no? Ahí está, digamos, dentro de los ejercicios que hemos planteado, que los tienen posibilidad de revisar, o quien quiera escribirme y preguntarme, yo voy a estar muy atentos para colaborarles en todo este proceso. vale, profe, muy amable, muchas gracias por la aclaración. Con muchísimo gusto y gracias a ti por plantear precisamente la expectativa, porque es lo que nos permite entrar a generar claridad con todas las personas. Gracias, profe, claro que sí. Bueno, muy bien. Entonces, no sé si alguien más tenga una pregunta o si damos por finalizada ya la actividad del día de hoy para continuar el día de mañana, muy puntuales. Bueno, no, yo les agradezco enormemente por la jornada de hoy. Retomamos el día de mañana muy en punto para continuar trabajando en los grupos de acuerdo a la dinámica que ya traemos. Les agradezco enormemente su participación, su dedicación. Por supuesto, ya un feliz descanso para todos. Fabio, tienes una pregunta, perdón, tienes la palabra. Adelante. Sí, profe, de antemano muchas gracias por cederme la palabra ahorita un momentico.
No sé si la dejé para lo último porque no sé si me salgo un poquito del tema, profe. Lo que pasa es que, bueno, los instrumentos y los métodos para formular en marco lógico, pues están dados y bueno, nos los ha ido compartiendo en su respectivo orden, ¿cierto? Pero mi pregunta, profe, es si su merced y el programa nos pueden sugerir algún aplicativo, algún instrumento tecnológico por medio del cual se pudiera trabajar el tema de la formulación de proyectos de más ágil, teniendo en cuenta esos desarrollos de la inteligencia artificial y todo el asunto. Fabio, pues yo te voy a dar mi perspectiva. Digamos, para mí la inteligencia artificial nos ayuda bastante en el ejercicio de contextualización. De pronto yo le puedo decir que me ayude a redactar algo de una mejor manera, pero decirle como tal que entre a formularlo, yo no lo haría porque todavía la inteligencia artificial no tiene las herramientas de juicio suficientes, ni tiene el contexto que yo tengo mentalmente para hacer un planteamiento. Yo lo puedo tomar como una arista, lo puedo tomar, digamos, como una alternativa que puedes utilizar cualquiera de las herramientas de inteligencia artificial que existen hoy. Incluso mi sugerencia sería que utilizaran varias, ¿no? Para poder tener la oportunidad de comparar, analizar y tomarlo como un participante más en la formulación del proyecto, pero no como el líder de la formulación, ¿sí? Es decir, yo tendría en cuenta lo que me plantea la inteligencia artificial, pero no sería, digamos, como la guía principal en términos de formulación, ¿sí? Sería un participante más que me entregue información y que la tendría en cuenta, pero la analizaría de manera muy detallada para validarla, ¿no? Entonces, mi sugerencia y lo que yo he venido haciendo es trabajar con las diferentes herramientas de inteligencia artificial como fuente de información. Hasta ahí, ¿sí? Eso, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto, Fabio. Bueno, ahora sí, un feliz descanso para todos, una feliz noche y continuamos mañana con la actividad. Un fuerte abrazo. Sí, hay una plataforma, ahora que pregunta Estefanía, hay una plataforma para subir la información. Yo les comparto ahora al grupo académico. Ahí está, en todo caso, yo ahora les comparto para que suban ahí el material. Una feliz noche para todos.